Yo en ese momento era un estudiante recién graduado de la carrera de medicina. Perdí el control del carro y me estrellé contra un tráiler. El carro, por la violencia del impacto, pues perdió hasta el motor y se estampó contra un poste de la carretera, y el poste casi que partió el carro en dos. Y yo sentía que estaba en algún sitio, pero no sé dónde estaba. Era un espacio como oscuro donde yo no sabía si era arriba, si era abajo, si estaba vivo, si estaba muerto. Era como un estado muy neutral, un estado así muy calmado. Recuerdo haber visto cómo morían muchas personas, ¿no? Mi mamá, pero yo sí me acuerdo que me decía: hijo, no te vayas, que era como lo que me mantenía atado a la vida. Que me encontré con mi amigo Adrián, que justo murió en ese instante, y que para mí eso me da la veracidad de que lo que yo experimenté fue algo real, de que después de aquí hay algo más. Hola, bienvenidos. Hoy tengo el agrado de presentarles al doctor Andrés Corral, quien es un sobreviviente de una experiencia cercana a la muerte que literalmente partió su vida en dos. El doctor Corral, después de 20 años de silencio, se animó a compartir su experiencia con nosotros, por lo que me siento muy honrado. Espero disfruten esta entrevista. Con ustedes, el doctor Andrés Corral. Hola, hola, doctor Andrés. Muchísimas gracias por aceptar la invitación y por animarse a estar hoy con nosotros. Bienvenido al canal. Muchas gracias, Esteban, por la invitación, y encantado de estar en tu programa y de poder aportar un poco a esas experiencias un poquito que a veces son tan inciertas. Andrés, cuéntenos, ¿qué estaba pasando en su vida? ¿Cómo se empieza a gatillar esta experiencia cercana a la muerte tan determinante para usted y para el resto de su vida, digamos? Sí, pues mira, yo en ese momento, esto ya hace ya más de 20 años, hablar abiertamente de esto pues no ha sido fácil. Yo pues lo hago a través de mis obras, creo contenido un poquito acerca de la muerte, pero pues nunca cuento abiertamente que es algo que me pasó a mí personalmente, es algo a mis pacientes y todo. Yo en ese momento era un estudiante recién graduado de la carrera de medicina, tenía unos 22 años, y pues aquí en Colombia se hace algo que se llama el año rural, que es un año de servicio social obligatorio, pero pues ya estamos trabajando, ya recibiendo dinero, ¿no? Pero pues igual somos recién graduados, y había una zona pues que es una fábrica de azúcar donde se podía hacer ese año rural. Usualmente se hacen zonas apartadas del país, o zonas a veces pues como más rurales, pero pues como allá había posibilidad y quedaba cerca a mi familia, pues salió la opción, y pues lo hice con una compañera de mi internado. Éramos solamente dos médicos. Y la fábrica de azúcar pues era de corteros, ingenieros y pues la gente que vivía allí en la ciudadela pues para crear el azúcar que se refina. Nosotros hacíamos turno día de por medio como médicos, pues el área de salud ocupacional, pero pues igual hacíamos emergencias y consultas normales, lo que saliera. Y ese día yo tenía un día libre, que era el día domingo. Entonces, pues como yo tenía día libre y se quedaba mi compañera, pues yo me iba para mi casa, que quedaba una media hora, en la casa de mis padres. Pero pues al mediodía, pues ya cuando estaba allí en la casa, mi mamá me dijo: ¿por qué no invitas a Viviana a almorzar? Entonces, pues yo le listo, pues ya voy por ella. Entonces cogí el carro, eso fue como a las 12 de mediodía que yo iba para allá, o casi a la 1. Y llegué al ingenio, a la fábrica de azúcar. Pues vivíamos como en unas microcasitas, eran como habitaciones como con una casita pequeña. Y le toqué a mi compañera, y pues como ella está en dormilona, y además seguramente estaría trasnochada, pues por fortuna ella no abrió la puerta, ¿no? Entonces tampoco la quise molestar, yo miré como por un huequito y estaba como ahí dormida. Y pues cogí el carro nuevamente y volví para mi casa, porque mi mamá me dijo que ya estaba el almuerzo. Y yo: no, Viviana, pues al fin no se despertó. Y la cuestión es que en esa carretera era una recta, pues era una carretera larga, y a mí me gustaba la velocidad. Entonces pues yo cogí esa carretera bastante rápido. Era una carretera que no era en sentidos, era una carretera en doble calzada pues en ese momento, de un sentido para allá y otro para acá. Hoy en día pues ya es doble calzada, perdón. Y pues no se sabe muy bien qué pasó. En mi opinión, pues por el exceso de velocidad, de pronto yo creo que perdí el control del carro y me estrellé contra un tráiler, una mula, que son esos camiones que tienen muchísimas llantas, como 18, 20, no sé. Y pues otra señora dijo pues que vio que cuando el del tráiler se metió a mi carril, era una testigo que venía por allá en una carretera después, pero bueno, no sé al final. El hecho es que yo creo que sí fue por mi exceso de velocidad, ¿no?
Uno cuando está joven a veces no mide las consecuencias. El hecho es que fue un choque frontolateral contra el tráiler, contra el lado del conductor del vehículo y pues contra el lado mío. A mí pues me salvó mucho de que yo pues llevaba el cinturón de seguridad, pero el carro por la violencia del impacto pues perdió hasta el motor, dio giros de 360 grados sobre su eje y se estampó contra un poste de la carretera. Y el poste casi que partió el carro en dos, quedó como haciendo, abrazando el poste. Y la mula, el tráiler, pues se volteó por la pérdida de la llanta de su transmisión delantera y se volteó hacia las vías del tren. Aquí el tren pues no pasa, pero pues ahí estaban el ferrocarril antiguo. Em, pues en ese momento yo después tuve amnesia realmente del episodio del accidente. A mí me ha costado mucho recordar realmente pues cómo fue, ¿no? Yo me acuerdo pues que iba escuchando música electrónica y que iba a alta velocidad, pero en el momento del impacto yo no lo recuerdo exactamente, salvo pues porque mi mente de pronto lo ha creado al ver las fotografías. Una vez hice una hipnosis con mi cuñada que es psicóloga y de pronto pues se reconstruyó un poquito esa aparente escena, ¿no? Porque yo no tengo certeza de que haya recordado el impacto. Lo que sí me acuerdo mucho es lo que empecé a experimentar que pues como médico después uno siempre trata de explicárselo. Y fueron momentos en donde yo sentía un dolor indescriptible. Bueno, yo en el accidente tuve 3 fracturas cervicales, tuve trauma craneoencefálico y tuve fractura expuesta de fémur izquierdo. Yo perdí 5 centímetros del hueso, pues por el impacto salió. Y pues todo el Wow. trauma fue más que todo el lado izquierdo. Pues yo iba conduciendo y tal. Y luego hay momentos en que no sentía, bueno, sentía un dolor horrible, pero eran fracciones de segundo. Y luego había momentos en que yo no sentía dolor y yo sentía que estaba en algún sitio, pero no sé dónde estaba. No me podía ver el cuerpo realmente. Me preguntan mucho si yo me veía el cuerpo, pero yo no vi el cuerpo como tal físicamente en el momento del accidente, no, pero yo le llamo el limbo. De hecho, pues a mí me gusta escribir. En estos años yo he intentado escribir un poco todas esas experiencias y yo le llamo pues el limbo, que era un espacio donde, bueno, la palabra limbo pues ya está documentada también, ¿no? Pero era un espacio como oscuro donde yo no sabía si era arriba, si era abajo, si estaba vivo, si estaba muerto. No podía experimentar como las emociones tal como las siente uno de que tengo miedo, tengo angustia. Era como un estado muy neutral, un estado así muy calmado donde yo me quería quedar allí, pues porque no me dolía nada, ¿no? Entonces cuando esos momentos en que yo volvía, que tenía lucidez, pues yo sentía ese dolor, empecé a escuchar como una sirena, pero yo no veía bien como cuando estamos observándonos ahora, ni siquiera como cuando uno tiene un sueño lúcido que lo ve todo muy claramente en ese momento, no, era como ver a través de un vidrio mojado, ¿no? Entonces supongo que era pues cuando tenía los ojos medio cerrados y estaba allí todavía y yo escuchaba sirenas, ¿no? En ese momento me volví a desconectar de mi cuerpo y en ese momento ya no sabía cómo transcurría el tiempo. En ese estado de ingravidez o de lo que sea, es lo que yo le llamo memorias ajenas, que es algo bastante confuso, donde yo no sé si fue imaginación mía, si fue por la trauma craneoencefálico y la hipoxia y la pérdida de sangre. Yo llegué con hemoglobina de 4 al tercer hospital, ya estaba pues bastante delicado. Y en todo ese trayecto, pues yo no fui muy consciente, pero fueron más o menos 3 horas, porque como fue en una zona casi rural, aunque el ingenio tenía, pues nosotros éramos los dos médicos. De hecho, la ambulancia de la fábrica con Viviana fue la que salió a auxiliarme después de que me llevaron al primer hospital. Y mi amiga Viviana realmente fue la que después me llevó en los traslados después del primer hospital al segundo y al tercero, y ahí pues ya llegó mi familia y todo eso. Y bueno, realmente cuando yo estaba allí, yo empecé a experimentar lo que hasta hoy, años después, pues a mí me ha costado mucho hablar de ello. De hecho, yo por eso lo transmito en capítulos de libros o en narrativas visuales y a veces no digo que son cosas que yo experimenté, sino que lo cuento como historias ajenas. Pero yo lo siento así como memorias ajenas porque cuando estaba allí en esos espacios, entre el momento del accidente y estando en el hospital, yo recuerdo haber visto cómo morían muchas personas, ¿no? Entonces era como si, por ejemplo, en uno de mis narrativas, yo cuento cómo vi cómo mataban a un prisionero, le disparaban, era un prisionero en algún sitio. Yo siempre me esforzaba por pensar en nombres porque, claro, uno siempre quiere documentar, a ver, esto será que lo puedo, pues, como corroborar o comprobar, pero son esas visiones que tenía o recuerdos o alucinaciones, no lo sé. El hecho es que vi como un señor les dispararon a unos que eran como prisioneros atrapados allí
y eran varios y los sepultaron vivos, ¿no? Entonces, en ese momento es como que yo sentí lo que él estaba pensando, de que se habían quedado allí hasta que sus cuerpos finalmente perecieron, pero quedaron atrapados allí y nadie supo dónde quedaron, ¿no? Entonces, como si yo hubiese visto y casi que vivenciado eso. Y eso fueron sueños recurrentes que después tuve durante el accidente, y no fue uno, sino que fueron muchísimos, porque yo decía, ¿será que es que se me despertó la imaginación a raíz de la adrenalina que liberé cuando tuve el impacto por sobrevivir, que mi mente creó una realidad alterna para no sentir el dolor? Muchas explicaciones que uno pudiese darse. Vi otra mujer que tiraron por un acantilado, que era la amante de un señor, otro que era como un piloto de la Segunda Guerra Mundial. Y pues yo vi el nombre de avión Spitfire y era como una nota que le había hecho a su novia o mujer, pero que se quemó con él cuando se estrelló el avión. Entonces, todo eso me quedó como en mi cabeza, pero yo no lo conecté obviamente en ese momento, sino que fue después que empecé a tener ese tipo de, yo le llamaba sueños inicialmente, pero después me pasaba hasta despierto, ¿no? Meses después, años después, incluso eran demasiado reiterativos. Em, También me acuerdo mucho de una escena que era cuando yo no estaba muy consciente de si estaba vivo, si estaba muerto, que estaba experimentando. Era como si estuviera en un bucle, que esto no lo había mencionado de pronto antes. Era como si hubiera estado en un bucle reviviendo el accidente por momentos, hasta el antes de pronto de haber cogido pues el exceso de velocidad, como que me estaba mirando en el espejo del carro y luego pues ya después como estar en ese momento, ¿no? Porque la escena del accidente pues realmente no como que no la podía rebobinar. Cuando yo estaba allí en ese momento recuerdo el ruego de mi mamá también, que no sé exactamente si ocurría en el traslado de la ambulancia o cuando ya estaba cerca de alguno de los hospitales. Pero era como lo que a mí me ataba a volver a sentirme yo, ¿no? Porque yo siempre estando en ese estado, que era como un estado de conciencia, porque yo digo, bueno, yo estaba allí en ese espacio oscuro, pero yo era consciente de que estaba allí. Entonces es como cuando a la gente te describen esos sueños como tan lúcidos que se alcanzan a despertar casi con su conciencia viendo y observando. Pues a mí me pasaba algo así. Lo más difícil para mí era que como que no podía sentir la emoción de mi mamá rogándome, pero yo sentía una mano, ¿no? La mano entonces no sé si era de Viviana o si era de mi mamá, pero yo sí me acuerdo que me decía, hijo, no te vayas. Entonces ahí ya empecé a sentir que era mi mamá y es como lo que yo, a pesar del dolor, quería volver a sentir mi cuerpo. Ya hubo momentos en que yo no lo experimenté, el dolor, y ya como que me separé del medio en ese momento. Tal vez fue porque me hicieron sedación pues para acabar de estabilizarme y todo. Ya días después, cuando estuve en el hospital, la cuestión es que hubo una situación pues que yo ya empecé a recordar con más intensidad, que mi mamá también después me la comentó que sí pasó, porque yo dije, mamá, yo me acuerdo que yo sentí una cosa muy horrible, y fue que cuando yo estuve dentro del hospital, que fue el hospital universitario donde yo terminé la carrera, allí me llevaron, hubo una situación que a mí me deja pensando de que tal vez esto no fue tan imaginación. Yo tenía un amigo que él se llamaba Adrián Arias y mi amiguito Adrián pues era uno de mis mejores amigos del colegio. Nosotros pues ya nos habíamos graduado, nos habíamos separado un poquito de nuestras vidas y resulta que Adrián había tenido un accidente sacando la moto de la casa, un taxi lo atropelló y lo dejó inconsciente y lo llevaron a ese hospital, pero yo no tenía ni idea de ese accidente, ni familia, nadie. Fue una coincidencia de la vida. Y Adrián estaba en otro pabellón completamente diferente, no estaban ni en las mismas habitaciones ni cerca de esta zona. El hecho es que hubo un momento en que yo me desperté, abrí los ojos y decía que Adrián me iba a llevar. Entonces yo no vi a Adrián físicamente como vernos, pero sabía que era Adrián y yo veía era como los recuerdos de cuando íbamos a la montaña a acampar, cuando estábamos un poquito más jóvenes. Y yo esa parte es la que recuerdo mucho. Mi mamá me dice que cuando yo gritaba, a mí pues me tuvieron que sedar porque estaba muy agitado diciendo que Adrián me iba a llevar. Mi mamá la sacaron de la habitación y cuando mi mamá salió de la habitación, había un pasillo largo, entonces mi mamá empezó a escuchar a una mujer por allá gritando y la estaban conteniendo, ¿no? Mi mamá pues no vio bien porque estaba un poco lejos, entonces por la sensación de mamá pues ella se fue acercando cuando vio que era la mamá de mi amigo Adrián. Y justo cuando yo desperté, Adrián acababa de morir. Entonces fue algo para mí que siempre, pues como médico y con la formación científica me ha costado mucho decir si pudo haber sido cierto o no, pero esa parte de lo que ocurrió con mi amigo Adrián es lo que a mí me da
la sensación y el autoconvencimiento casi de que sí pude haber vivido una experiencia diferente, que pues se le llame extrasensorial, experiencia cercana a la muerte. Y mira, una cosa curiosa también que ha pasado con el tiempo. Yo tenía mucho deseo de, siempre le preguntaba a mi mamá, cuénteme qué pasó, usted cómo me vio, a mi familia cómo encontraron el accidente, en los que me socorrieron, que después pues ya los conocí, qué vieron y todo, ¿no? Era como esa curiosidad de llenar todo ese bache, ¿no? Y por muchos años siempre yo preguntaba, a mi mamá no le gusta hablar de eso porque fue muy impactante para ella. Entonces me contaban cosas. Pero es como si yo hubiese tenido y caí en cuenta de hace poquito, pues, de esa situación, cuando yo hice el cortometraje este que fue con la inteligencia artificial que pues ya conocí el año pasado, empecé a reconstruir todo, ¿no? Y subí las fotos del accidente, más o menos lo que me había contado mi familia y todo esto, pero cayendo en cuenta después y al verlo y la gente dice es que quedó muy parecido a lo que pasó. Es como si yo hubiese estado todo el tiempo en cámara en tercera persona viendo todos los trayectos y todo. Y alguien me hizo caer en cuenta de eso y me dijo, ¿usted cómo sabía todo eso? ¿Usted estudió cine o algo? Y yo no he estudiado cine. Yo es que me gusta, tengo la mente como muy, todo me lo imagino muy visualmente y todo ocurrió a raíz del accidente, ¿no? Porque yo sí he sido creativo desde niño, me gusta crear por medio del arte y he sido sensible, pero a raíz de eso me quedó una hipersensibilidad extrema donde un paciente me cuenta qué le pasó y yo como que me conecto con esa persona. No siento que me conecto físicamente, sino como que me conecto con lo que me está contando y se recrea visualmente de una manera increíble. Y así me pasó con el accidente. Entonces, cuando reconstruí todo, de hecho, cuando me pasaban de equipo en equipo, por eso se lo dediqué al personal de salud, siendo yo médico, pues fueron mucha gente que luchó por mi vida, 3 hospitales, los guardias de seguridad de la fábrica, las ambulancias, los que me socorrieron, una cantidad de gente. Y, y pues se quedaban aterrados y hasta yo me quedé aterrado después, bueno, pero pude reconstruirlo como si lo hubiera visto de tercera persona realmente. Lo que yo llamo memorias ajenas, por muchos años a mí pues me empezó a atormentar un poquito y me atormentaba porque era personas que morían, ¿no? Entonces yo después del accidente, pues yo tardé un año en recuperarme, tenía amnesia, en los primeros días en el hospital, pues mi mamá me dice que yo no pensaban que iba a quedar con una secuela severa del trauma craneoencefálico porque yo lo único que hacía era repetir y repetir y parecía una grabadora. Decía, alguien más le pasó algo, o sea, era muy repetitivo por la conmoción cerebral. Y de igual manera, pues yo estuve ahí por las fracturas cervicales con un corsé, que es estar pues quieto, no fue quirúrgico, sino que no se movieron, pero me las tenían que consolidar. Estuve pues casi paralizado todo el tiempo, entonces empezaba a pensar mucho. Yo en ese momento no lo contaba porque pues me daba miedo que dijeran, no, pues este se enloqueció. Y yo tenía en ese momento lo tenía, no eran visiones ni alucinaciones, no. Era como que cerraba los ojos y recordaba todo eso que yo había visto en ese estado, pero pues yo no trataba de no pararle mucha atención. Pero ya con los días después de mi recuperación, cada vez tenía sueños más recurrentes y recuerdos incluso hasta bañándome. Era algo así muy curioso. Con los años, después yo decidí empezar a escribirlo para mí, ¿no? Entonces yo escribía, a veces me despertaba a las 2, 3 de la mañana, 4, me despertaba muy angustiado, casi que viendo cómo murió tal y tal y tal, no sé cuánto. Y empecé a escribir en mis notas, ¿no? A veces lo narraba porque era como muy rápido, a veces no podía escribir todo lo que yo recordaba. Y yo empecé a hacer grabaciones de esos recuerdos, de esos momentos. Y como eran siempre los mismos, yo dije, bueno, un sueño se me puede repetir de pronto 2 veces, pero ya cuando son 3, 4 y casi los mismos siempre, yo decía, no, pues esto yo no sé qué es. Si es la imaginación, voy a dejar de tenerle miedo y lo que voy a hacer es empezar a escribirlo. Entonces ahí surgió pues el Instagram con el tiempo y yo ahí narraba historias de urgencias, pero le metía esas historias. Entonces buscaba videos parecidos a lo que yo trataba de recordar y recreaba pequeñas historias y les colocaba nombre, ¿no? Pero pues no decía que era asociado a ello, porque me daba pena, ¿no? Me daba pues como cosa que fueran a pensar que, como así que un recuerdo de qué o fue, no sé, cosas así. El hecho es que con el tiempo ya empecé a escribir cada vez más y yo empecé a sentir alivio, ¿no? Es como si eso que yo tuviese aquí, como cuando un disco duro está saturado completamente, como que ya se vuelve lento. Entonces a mí me torturaba un poco todo eso, pero yo sentía como algo, como que tenía que dejarlo reflejado en algún sitio, tenía que transmitirlo, comunicarlo, etcétera. Y fue cuando empecé a escribir pues una serie que contaba historias y cosas así que yo le ponía nombres y tal y lo hice en capítulos. Una vez que yo empecé a sacar como eso, como a volcar el disco duro, es como si hubiese descansado.
como si me hubiese quitado un peso de encima, ¿no? De contar esas historias, pero como te digo, las contaba para mí mismo realmente, para mis amigos cercanos. Después de ello, me han preguntado, bueno, ¿y usted cree en la muerte, en el después de la muerte? Pues yo no sé realmente qué haya después de la muerte. Lo que puedo dar fe es que estuve en un momento donde no sentía absolutamente nada de tranquilidad y que yo siento que vi otras conciencias, ¿no? Como que vi otras mentes atrapadas en ese espacio, en ese limbo, que tal vez estarían en las mismas que yo, como que ni para adelante ni para atrás, como que se va a morir y no se va a morir. Y lo que yo, como te comento, pienso que me da un poquito de credibilidad para mí mismo, porque obviamente no lo puedo demostrar, es lo que pasó con mi amigo, de que justo despertarme yo cuando mi amigo muere y fallece es instantáneo en sitios diferentes, aunque en el mismo hospital. Para mí eso me da un poder de autoconvencimiento que con el tiempo pues me ha costado por lo que soy médico, y la medicina siempre pide creer en lo demostrable, en lo científico, en lo racional, y que científicamente pues pueden haber muchas explicaciones, ¿no? Cuando uno se le baja la oxigenación, la hemoglobina, el cerebro libera las endorfinas, según lo que conocemos, y que puede crear alucinaciones para no sentir el dolor, una disociación, etcétera. Entonces yo siempre me daba esa explicación científica, además porque estoy en esto desde los 16 años, desde peladito empecé a estudiar medicina, entonces esa formación está muy incrustada en mi cabeza. Pero ¿qué ha pasado? Que a raíz de lo que me pasó y que empecé a trabajar en urgencias y que trabajaba hice la maestría, como te comenté, de paciente crítico, veíamos pacientes muy delicados al borde de la muerte, y allí yo empecé a sentir como una conexión muy profunda con la gente que estaba en ese estado. No era como algo, no lo considero como algo de una misión que me haya quedado, aunque yo sí he querido encontrar un propósito a raíz de eso, de ayudar de cierta manera a las personas por medio de mi profesión y todo, sobre todo cuando están al borde de la muerte. Entonces, cuando están al borde de la muerte y presenciaba personas agonizando, pues yo le decía a la gente que les hablara, que se despidiera, que no le ataran más a este plano, ¿cierto? ¿Por qué? Porque cuando yo estuve allí, yo he dicho que me sentía atrapado en mi cuerpo, ¿no? Atrapado en mi cuerpo es que yo era consciente de que tenía un cuerpo, pero ni lo veía, ni me podía liberar, y si volvía me dolía mucho. Pero yo he visto pacientes que están tan graves que a veces el ruego de la familia, el no dejar que se suelten, como que prolonga un poco ese trance mientras se desconectan de su cuerpo. Entonces, si yo ya médicamente, primero agoto la parte médica, veo que ya no hay nada que hacer, o ya los especialistas colaboradores dicen, no, este paciente ya es final de vida, pues realmente es final de vida, hay que ayudarle a que se libere, ¿no? Porque ese oído sí puede estar captando, o la conciencia, que todavía no la podemos definir bien, esté viendo y escuchando, ¿no? Entonces yo les digo mucho eso, les ayudo a generar esa liberación, como cuando también veo que hay mucho que hacer y por qué luchar, le digo, háblenle, díganle que se quede, que luche por su vida, porque la voz familiar, de pronto hay una conexión, como me pasó a mí con mi mamá y con la mano que yo sentía, que era como lo que me mantenía atado a la vida. Entonces, a raíz de mi experiencia, siento que hubo un cambio de, no sé, de 360 grados en la forma de ver la vida. La materialidad, yo allí no la necesitaba ni la sentía. Entonces, para mí la vida hoy en día, por ejemplo, las cosas materiales obviamente nos gustan, nos permite tener la tecnología para comunicarnos, y me gusta para hacer mi creatividad y tal, pero no la veo con tanta importancia ya a mí para que me llene algo material, no sé, los viajes y todas esas cosas que ya las he hecho también, pero no es que me llena más una sonrisa, o sabiendo, aunque suene a cliché, o un paciente que yo vea muy mal y que yo pueda llegarle a su alma. ¿Por qué? Porque en urgencias, no sé en Chile cómo pasa, pero aquí en Colombia, en España, donde también trabajé, las consultas se han vuelto cada vez más rápidas, y hay menos tiempo para la conexión humana, que es la esencia de la medicina, ¿no? Y a veces uno, limitado por esos tiempos y porque los demás pacientes también tienen prisa, a veces como que yo creo que nos pasa a todos los médicos también, pero se amputa esa parte. Pero yo a veces veo un paciente como muy raro. Raro para mí es como que siento algo, ¿no? Es como decir, le pasa algo más que el dolor de cabeza o el dolor del cuello. Y entonces yo como que no me importa si me van a regañar allá afuera o si no hago toda la historia completa, porque como que siento que tengo que dedicarle más tiempo a esa persona. De hecho, me ha pasado ya con un joven que lamentablemente falleció. Era un muchacho muy jovencito, de 18 años, 19, y él iba por un cuadro gripal, ¿no? Era como, pues los síntomas eran eso.
Yo al final ya iba a cerrar la historia clínica porque pues había mucha gente afuera esperando, pero yo lo veía un poco extraño. Entonces no me aguanté, le dije, ¿te pasa algo más? Entonces me dijo, no, no me pasa nada. Entonces ya después de insistirle un poco, yo, no, si te pasa algo, yo estoy aquí para escucharte. Entonces me contó pues que quería morirse, que quería salir de allí, tirarse a un carro y bueno, varias cosas. Obviamente pues ya me quedé más tiempo con él, hablé con él, ya lo hospitalizamos y tal, estuvo hospitalizado un mes, salió. Con su papá nos quedamos con el contacto y un día, como a los 5 meses, me entró el mensaje al teléfono, un WhatsApp con un sufragio. Entonces yo al comienzo pensé que se habían equivocado, yo estaba haciendo otra cosa. Cuando entré y caí en cuenta y era el jovencito que finalmente pues había perdido la vida. Y fue algo impactante porque pues no solamente con él me ha pasado, con otras personas, ¿no? A mí me dicen que soy exagerado y siempre lo digo. Y yo soy exagerado cuando siento que algo puede llegar a pasar más. Por ejemplo, que nos llegue un diabético, bueno, médicamente pues tiene una explicación, ¿no? Un diabético con el azúcar de 500, el azúcar es tan espesa que no circula tan fácil que le puede generar un infarto, ¿no? Porque puede tapar una arteria o una isquemia cerebral. Pero a veces pues como que no llegan tan en ese estado, pero como que algo me impulsa, algo raro, no solamente como, no lo siento como algo médico solamente, sino como algo más. Digo, por favor, pasemos a este paciente rápido, vamos a tomar el electrocardiograma rápido, pero ¿por qué la prisa? Me dice, entonces, pues a veces me cuesta, ¿no? Y a veces pues se evita que algo pase, ¿no? Y le encontramos, sí, qué sé yo, signos de que el potasio se le bajó o que sí estaba haciendo un infarto antes de que tuviese como los signos típicos del infarto. Entonces para mí es difícil y de hecho nunca lo digo así. Nunca digo, no, pues es que yo creo que es que le va a pasar esto, no. Ni digo es que siento esto, no digo, por favor, hagámoslo rápido. Y a veces paso por muy exagerado. Entonces cuando evito eso, pues como no pasó nada, pues quedo como el exagerado. Pero yo siento que ayudé a evitar que ese algo que no sé qué pudo haber pasado fuese a pasar. Y eso me pasa desde el accidente. Tal vez yo lo explico pues porque como a mí me pasó que estuve tan crítico y yo luché por mi vida, ya sea consciente, inconsciente, mucha gente, pues quedé con una sensibilidad rara porque yo lo explico así, ¿no? La adrenalina que uno libera para estar vivo en ese momento, el cuerpo hace hasta lo imposible por mantener sus funciones vitales activas, pues causa una descarga de la poquita sangre que uno tenga en ese momento y el sistema nervioso se irrigó tanto todo que se me activaron, pues no sé, neuronas que uno a veces no utiliza, no sé, buscándole siempre como una explicación racional. Pero el cambio para mí fue ese, de no tener como ese aprecio por lo material, que me gusta, lo necesitamos obviamente. No es que sea ni me haya santificado, que la gente siempre le dice a alguien cuando se salvó de algo, como que no, se tiene una misión muy importante en la vida. Pero pues yo creo que sí, cuando sobrevivimos a algo así, uno tiene que a veces darles ese sentido. En mi caso, en lo personal, pues casi que la misma vida me ha dado ese sentido para ayudar a mis pacientes en estados críticos. Y lo que yo viví, pues más o menos es eso. A veces me ha pasado lo que contaba ahorita, que a veces duchándome, ¿no? Yo me pasó una vez que me estaba duchando con agua fría y tuve una de esas evocaciones, por llamarlo de alguna forma, de una mujer que estaba como en un campo de nieve. Yo me acuerdo que vi una maleta antigua y la mujer se desmayó en la nieve y ahí quedó y se murió y pues obviamente quién iba a saber quién era esa mujer. Entonces lo curioso es que siempre han sido recuerdos de ese tipo, ¿no? Entonces, a ver, me dicen, no, pues puede ser un trauma psicológico que usted quedó, pues se acuerda de eso porque usted vivió esa situación y su mente creó todo eso. Yo ya me cansé de darle explicaciones porque no hay manera de explicarlo y lo que hice fue sacarlo de mi cabeza al papel, por ejemplo. Y a veces lo narro a mis pacientes y les cuento historias y todo eso. Y por eso me volví casi que contador de historias, como me llamo yo, así, porque pues yo veo un paciente que le ha pasado algo y es como que ya me estoy imaginando qué le pasó. Yo veo una cicatriz y le digo qué le pasó. Y cuando me cuentan, no, que me iban a robar, me pegaban una puñalada, yo imagino todo lo que ocurrió y hago hasta una recreación. Porque quedé con esa conexión inexplicable de esos momentos, ¿no? Así ha pasado un poquito. Cuando usted, por ejemplo, ve en el ejemplo de la cicatriz a un paciente con una cicatriz y le cuenta un poco y hace como una recreación, entre comillas, en su mente, ¿esa recreación normalmente tiene coherencia? ¿Es coherente con lo que le ocurrió realmente? Después de, ¿ha podido como corroborar en el relato del paciente que lo que, entre comillas, imaginé era? Pues sí es curioso porque cuando yo pues algo así,
Yo a raíz de todo esto, pues como me gustaba todo esto de contar historias a partir de eso, entonces algunas personas, no solo pacientes, sino gente del común, le decía, mira, a mí me gusta hacer recreaciones, no sé si te importa que haga la recreación, tú me cuentas qué te pasó y tal. Pero de hecho, en la primera conversación, cuando me cuentan qué le pasó, ya yo me imagino todo visualmente. Entonces yo lo veo pues como que me lo imagino en ese momento cuando me lo está contando, pero es como si fuera una imaginación muy cinematográfica, como si fueran todos los ángulos de la cámara. Y es súper curioso porque yo no he estudiado cine ni los ángulos de nada, pero me fluye demasiado espontáneo. Y cuando hago la recreación, yo le digo, mira, esta es la historia que hice, esta fue la recreación que hice. Y pues quedan un poquito impactados porque se parece mucho a lo que me narraron. Pues bueno, eso lo sabe hacer la gente que es cineasta o supongo, no sé. Pero el hecho es que quedan muy impactados de que más o menos eso fue lo que ocurrió, como si hubiese estado allí grabando en tercera persona todo. Entonces, yo lo uso para eso, para la creatividad, porque yo, como te digo, me cansé de cuestionarme si todo eso fue real o no fue real, pero me ha generado bueno, casi que ha surgido espontáneamente, ¿no? Y cuando hago esas recreaciones de tragedias, hace poco me escribió una mujer de República Dominicana, que ella perdió a dos de las hermanas en la tragedia de Jet Set, de la discoteca, que se cayó en techo y todo. Y de hecho me escribió por Instagram, me dijo, mira, me gustaría que hiciera la recreación de Jet Set, yo perdí a mis dos hermanas. Cuando me dijo, perdí a mis dos hermanas, es como si ya me hubiera conectado con la emoción que ella tenía. Y yo le dije, listo, yo pues, trato de hacerlo lo más humana posible con un mensaje reflexivo. Y lo hice como si hubiese estado allí y con la IA que la descubrí el año pasado, puedo darle forma a lo que me estoy imaginando. Y no es lo que haga. Yo no quedo satisfecho hasta que no me salga lo que tengo aquí en la cabeza de cómo fue toda esa escena. Es muy curioso. Y tanto pues que ahora le dedico mucho de mi tiempo a crear ese tipo de tragedias personales de gente que es hasta desconocida. Hoy no solamente tragedias, personas que han luchado por situaciones también, es esa conexión que tengo. Sí, pero sí, quedan impactados porque queda muy parecido a lo que me narraron, es curioso. Doctor, bueno, yo lo felicito por animarse a compartir su experiencia. Esta es la segunda vez, por lo que entiendo, que ha compartido su experiencia públicamente. Y me imagino que, por lo que he visto, porque también hemos entrevistado a varios doctores aquí, médicos o funcionarios de la salud, y hay un estigma, ¿no? Todavía hay una tendencia quizás a juzgar dentro de los mismos pares, ¿no? Cuando alguien se anima a compartir un relato de este tipo, cada vez menos, tenemos al doctor Sansegarra y muchos otros, sobre todo en España, que ya están un poquito más abiertos a estos temas. Ahora, ¿cómo resultó para usted el animarse y qué lo motivó a animarse a compartirlo y cómo ha resultado? Porque los relatos en general, de los que hemos tenido en el canal, es que les resulta finalmente muy liberador. Es como si uno no lo comparte, es como una carga que tiene dentro que es difícil de gestionar muchas veces. Sí, mira que sí, es curioso. Yo me animé porque pues con esto de las recreaciones que yo hago en mi canal de Instagram, hay a raíz del cortometraje que lo vio una de mis seguidoras, me dijo, mira, he visto tu cortometraje, muy impactante, increíble lo que pues, te pudo haber pasado y todo eso. Entonces me empezó a escribir que a su papá le había ocurrido algo hacía 6 años aproximadamente, que el papá había estado muerto clínicamente casi 40 minutos por las reanimaciones y todo, y que el papá cuando despertó les describió muchas cosas que ellos nunca habían contado porque pues les daba miedo el estigma, que dijeran que el papá se enloqueció, lo típico, ¿no? Entonces que eso siempre lo habían tenido ellos, pero que ya cuando vio mi cortometraje le parecería interesante recrear una historia de eso, pero sin dar los nombres de ellas. Entonces yo le dije, pues claro, como fuese parecido a lo que yo experimenté yo le dije, listo, pues me encantaría, ¿por qué no hacemos una historia y damos un mensaje a las personas, al que les sirva bien? Y pues si quieres no ponemos nombres, sino que es basado en un caso real de personas, pues, a fuentes protegidas y todo. Entonces, estuvimos trabajando más o menos casi unos 3 meses, nos contactábamos por WhatsApp. Yo le dije, seguro no quieren salir, porque sería chévere que saliera pues con el nombre para un poquito más de que la gente se conecte con la emoción. Entonces, ya casi terminando pues, la recreación, de hecho la hice como para 4 minutos más o menos. Entonces, ya bueno, las fotos me las mandaron para yo saber quién era, pero no hice las fotos reales de ellos, sino pues más o menos parecidos. Él era fotógrafo
La esposa también era fotógrafa y un día pues en un pueblito tomando fotos un 31 a un niño le dio un infarto, ¿no? Entonces ahí empezó toda la historia. Y ellas al final hablaron con la mamá dijo, bueno, sí, hagámoslo con el nombre y yo les entonces me mandan un audio de lo que ustedes quieran decir y yo lo organizo allí con la narración para que quede un mensaje bonito, sobre todo de que la gente aprenda reanimación cardiopulmonar, que es vital, y que la gente sienta que de pronto pueda haber algo más allá para que la gente que vive duelos también pueda sentirse un poquito aliviada, pero no vamos a afirmar ni nada, sino simplemente a contar la experiencia y cada quien decide. Pero si ocurrió, ¿por qué no dejarlo plasmado? Listo. Entonces llegó el día, hicimos pues, subimos los videos, los subí a YouTube y a Instagram de la historia. Fue bastante aceptada y fue bonita. Y entonces a raíz de eso, resulta que ella creo que habló con otra persona que habla de experiencias cercanas a la muerte, que es Cristian Argüello. Y entonces él la invitó al canal de él y ella le comentó a él acerca de que yo hice la historia, de que yo también había tenido una experiencia cercana a la muerte, etcétera. Pero pues realmente se dio así. Entonces después ya Cristian me escribió, ahí fue la primera vez que yo hablé públicamente hace poquito de eso. Y entonces pues yo me animé porque ellas se animaron, porque yo dije, bueno, si ellas que tenían como tanto temor y han contado esto y cuando yo hice la recreación de la historia me pareció tan chévere de uno poder hablar de eso para darle alivio a mucha gente que vive duelos, pues yo dije, pues bueno, listo, yo me voy a animar. Y ahí fue ahí la primera vez. Entonces surgió por ese caso de la muchacha que me contó la historia del papá. Y por eso me animé a contarlo. ¿Y sentiste un alivio al contarlo? Sí, Al claro. expresarlo públicamente, ya sin Sí, tapujos, que te puede ver miles de personas como te van a ver acá. sí, para mí como médico y como persona que ha vivido esa experiencia, de hecho yo hace mucho tiempo tenía ganas como de contarlo y hablarlo, pero claro, siempre estaba ese temor un poquito de qué van a pensar, qué van a decir. En mi casa pues me contaban, decían, no, pues no diga eso que le pasó, pues eso ya es algo del pasado, eso fue algo muy feo, muy horrible, ese accidente sufrimos mucho, mi mamá sobre todo pues de hecho, pues en mi casa dijeron que yo estaba muerto cuando tuve el accidente. A mi hermano le dijeron que si era familiar mío que fuera a la carretera a Guacaribuga, que su hermano ha fallecido en un accidente. Entonces, para ellos ha sido muy traumático recordar todo eso. Entonces, yo siempre tenía el impulso como de contarlo, pero siempre me contenía pues por esa circunstancia. Y de hecho han pasado ya, como te digo, más de 20 años y lo conto siempre a gente cercana, a compañeros que me preguntan, yo, si tuve un accidente y usted qué vio, yo les cuento un poquito la historia, pero ya hacerlo así en masa, no, pero siempre he tenido como ese impulso de transmitir, de contar para que la gente mire si cree o no cree y si a alguien le sirve de alivio saber de que puede haber ese espacio de tranquilidad también. Me preguntan a veces, bueno, ¿y si usted vio a esa gente morir en ese espacio, entonces por qué tranquilo es? Entonces yo digo, bueno, no lo sé, yo estaba muy tranquilo y es como si hubiese visto esas escenas, pero supongo que también eran o almas o conciencias que estaban en ese trance también, en medio de sus recuerdos, no lo sé, es que es difícil explicar, la verdad, pero me animé por eso, para darle un poquito de alivio a la gente que necesite como no sé, escuchar una experiencia. Usted, mientras veía estas visiones, ¿no? Y en el fondo persiguiendo todo este tipo de experiencias de estas almas que habían vivido ciertas experiencias, ¿no? ¿Eso lo vivió estando en estado de inconsciencia? ¿Estuvo en coma usted? Eso como que no, ¿cómo lo vivió? No estuve Sí, no estuve en coma mucho tiempo, estuve inconsciente, no fue coma inducido, sino inconsciente por el estado del traumatismo. Más o menos fueron 2 semanas aproximadamente, en donde estaba alternando entre conciencia e inconsciencia. Y lo que yo recuerdo de esos momentos eran esos episodios, básicamente. Tanto durante el traslado, que es lo que yo recuerdo el sonido de las sirenas, la mano que la recuerdo, pues yo todavía no sé si era de mi mamá o si era de mi amiga. Mi mamá me dice que ella pues iba en la parte de adelante de la ambulancia, pero que decía, hijo, no te vayas. Entonces yo creo que era la mano de mi amiga Viviana que iba atrás conmigo en la ambulancia. Hubo momentos en que me acuerdo de estando en una mesa en un quirófano que estaba entre consciente e inconsciente, pero pues no me dolía nada. Supongo que fue después de la segunda operación, que era más o menos lo que concordaba cuando preguntaba. Y ya después no sé decirlo en qué momento tuve
esas imágenes. ¿En qué momento realmente? No lo sé, porque el tiempo como que no era el mismo. Doctor, es frecuente que muchas personas, por los relatos que hemos tenido en el canal y otros que he estudiado, que narran que de alguna u otra forma, previo a un accidente que puede ser una experiencia cercana a la muerte, un accidente muy violento, tienen como una suerte de intuición, premonición, señal, algo como que lo perciben de antes. ¿Cómo lo vivió usted? ¿Vivió algo parecido? Sí, el día anterior justo, de hecho, pues lo hice la recreación también en el del accidente. El día anterior justo yo tuve un sueño que era bueno, de hecho me desperté súper angustiado, sudando, porque cuando yo abrí los ojos vi como una serpiente grande encima mío, pero la serpiente como que estaba cayendo encima mío y yo pues la estaba viendo, ¿no? Entonces pues uno dice, no, pues fue un sueño súper vivido y cuando abrí los ojos me lo imaginé allí. Pero eso ocurrió antes, ¿no? Era una serpiente súper grande que yo de una pues como que que traté de quitar eso y corrí a encender la luz y obviamente pues no había nada. Pero eso ocurrió el día antes del accidente. Además, algo muy raro que pasó, eso también, eso sí no lo he contado, eso pues públicamente, eso no, la vez pasada no lo conté, porque pues es un poquito raro. Yo soy de un pueblo, ¿no? Entonces yo había estudiado en la universidad en una ciudad y tal, y pues cuando tenía fin de semana libre me iba para mi pueblo. Entonces, eso fue pero eso fue ya tiempo antes del accidente. Eso no fue que yo lo había percibido. Una señora que hacía oraciones allá en el pueblo, pues le dijo a mi mamá que quería hablar conmigo, pero pues yo no la conocía ni ella me conocía. Necesito hablar con su hijo. Fue curioso. Y entonces en un fin de semana, y pues uno joven, yo no, "Ay, mamá, qué pereza, ¿cómo así que rezandera y quiere hablar conmigo, no?" Pero eso fue casi un año antes del accidente. Y entonces yo le dije, bueno, mamá, está bien. Pues entonces llegué a la casa, la señora fue a la casa, nos encerramos en una habitación, la de mis papás, y entonces la señora pues se sentó conmigo, me dijo, mi hijo, usted tiene que orar, usted tiene que estar más tranquilo. Yo, pero ¿por qué? Dijo, no, pues porque usted suele correr bastante, ¿cierto? Entonces, como se me hubiese advertido, pero un año antes. Entonces yo al comienzo pues no le paré bolas a eso y ella me decía, le va a dar un dolor de cabeza a su mamá, pero mi mamá me dice que ella no le había dicho nada a esa señora, pues a veces la veía que rezaba y todo, pero ella no me conocía a mí ni sabía que a mí me gustaba pues correr porque pues obviamente no andaba conmigo y yo cuando andaba rápido pues no le contaba a mi familia porque pues era muy muchacho en ese entonces. Entonces, un año antes la señora me dijo eso y me dijo, usted tiene que tener cuidado con todo lo que sea rojo. Y entonces yo le dije, bueno, señora, está bien. Pues yo ahí no le paré mucha atención. Yo le dije, listo. Entonces rece, no sé cuánto. Ya puse a rezar con ella y tal. Y eso quedó así. Eso quedó ahí diluido en el tiempo. Y ya con el tiempo después del accidente, pues pudo haber sido una coincidencia. Fue una cosa muy rara. El vehículo no era rojo, pero era vino tinto, ¿no? Y de hecho, pues yo no volví a conducir. Yo ya no conduzco después de mi accidente. Yo eso jamás volví a conducir nunca. Pero le cogí miedo hasta la velocidad. Me encantaba, pero ya nada. Y esas dos cosas pasaron. Y mi abuela y mi mamá, justo en el momento del accidente, del estrellón, mi mamá sintió algo y mi abuela sintió algo. Eso lo escucho uno mucho en muchos relatos de personas que han tenido hijos que se han accidentado. Pues eso fue como a las 2 de la tarde el impacto del accidente, porque pues fue a las 12 que yo salí, como a la 1 pues ya me iba a devolver y tal. Y fue como a las 2 de la tarde, no me acuerdo muy bien. El hecho es que casi coincidencial, ellas sintieron algo. De hecho, la persona que llamaron primero fue mi hermanito, porque en esa época teníamos los celulares que son, pues no tienen todo lo de hoy. Era abrir y cerrar y pues el señor el que encontró el teléfono buscó y encontró la H de hermano. Menos mal no encontró la de mi mamá porque casi la matan del susto, lo hubieran matado del susto. Entonces llamaron al que decía hermano, mi hermano contestó la llamada y entonces usted es familiar de Carlos Andrés Corral, porque mi nombre yo artísticamente pongo Andrés Corral, pero es Carlos Andrés Corral, un poquito más largo. Y entonces usted es familiar de Carlos Andrés Corral. Entonces le dijo, sí, soy el hermano. Entonces le dijeron a mi hermano, véngase para la vía Guacaribuga, que él acaba de fallecer en un accidente. Entonces mi hermano, imagínate esa noticia, ese impacto. Mi hermano pues obviamente era más jovencito y tal. Él es más oscurito que yo y se puso pues pálido. Mi mamá cuando lo vio qué le pasó a su hermano, o sea, todo eso lo recreé porque es curioso, ¿no? Mi mamá es como que si supiera, ¿no? Es algo raro. Y de hecho a mi mamá no le contaron, nadie no le querían contar pues por el impacto. Sí, claro, estaba muerto pues que le iban a decir inicialmente. Entonces, no, pues que él se varó y que no sé cuánto.
Y nada, pues cuando llegaron al sitio del accidente pensaron que realmente sí estaba muerto porque todo eso estaba súper desbaratado, la carretera cerrada. Y ya mi mamá insistiendo, pues llamando y llamando, que dónde están, qué le pasó, porque no me habla, no sé cuánto. Y entonces mamá, es que yo ya les contaban a ellos, no, él tuvo un accidente, pero está vivo, él lo llevaron al hospital de Guacarí, que era el hospital más cercano que había, el primer hospital. Y entonces mi mamá, pues no se aguantó y ella ya iba en carretera con una amiga porque ella sabía que algo me había pasado antes de que le dijeran que me había pasado algo. Se fue con sus amigos y cuando iban en carretera fue cuando le contestaron mi hermano. Dijo, no, sí, él está vivo y tuvo un accidente y está en el hospital de Guacarí. Y aunque no querían que ella supiera nada, fue la primera que me vio y fue la que traía al hospital y supongo que es la que yo también escuchaba y sentía, no sé, curioso. Pero sí, sí hubo ese tipo de premonición o presentimiento o algo así que se siente. Ujú. Sí, fíjate que no es, como tú bien decías, no es poco frecuente que en accidentes de ese tipo las madres o padres, generalmente las madres, como que lo presienten, lo sienten, ¿no? Como que debe haber una conexión muy profunda entre madre e hijo, porque cuando le ocurre algo al hijo, la madre lo siente. Muchas veces no tiene ninguna explicación racional a lo que está viviendo, pero siente ahí que hay algo que la perturba. Sí. Literal. Yo en urgencia lo he visto en varias ocasiones también. Llega sobre efectivamente las mamás a veces, no siempre, pero a veces ocurre un accidente muy grave o algo muy delicado que ha pasado. Y entonces yo lo sabía, ¿no? Pues uno dice, bueno, será así la sensación de mamá que siempre siente que le va a pasar algo, pero en particular cuando es algo muy delicado, a veces narran eso, que yo lo sentí, yo sabía, yo le dije que no. Es muy curioso. Yo siempre le digo, hay que hacerle caso a la mamá. Hay que hacerle caso a las mamás cuando tiene ese presentimiento porque es curioso, sí. Completamente de acuerdo. Y usted como médico de urgencias, ¿no? Me imagino que ha tenido muchas experiencias ahí en lecho de muerte. ¿Hay algunos casos que pudiera compartir con nosotros que Muchos, sí. la hayan dejado ahí como reflexionando, que sean profundos? Sí, en España, donde pues yo trabajé la mitad de mi vida en España, yo cuando tuve el accidente, pues como casi me muero, yo después de eso tenía la sensación de que tenía que vivir la vida. Y de hecho trabajé solamente 2 años en Colombia o un año, 2 años, no me acuerdo muy bien ya. El hecho es que ya después se me dio la oportunidad y me fui. Y allá pues acabé de estudiar la maestría y trabajaba con pacientes en en un hospital del centro de Barcelona, pues que era un nivel 3 4 y entonces manejábamos pacientes más delicados. Y allí también se maneja el final de vida, ¿no? Pues que en nuestros países latinos, no sé en Chile como esté, en Colombia se está empezando pues ya a autorizar, ¿no? La eutanasia y final de vida. Pero en España se maneja bastante bien, ¿no? La muerte digna, pacientes que no tienen revés y que ya están muy mal, entonces son no reanimables y ya tienen voluntad anticipada de firmar y tal. Pero también llegaban pacientes que decían, yo ya vengo para ingresarme para final de vida. Pacientes con cáncer terminal, con dolores crónicos irreparables. Entonces nos llegaban a veces, o pacientes críticos en estado de sepsis que estaban ya falleciendo, que uno decía, el intensivista decía, no, pues mira, este paciente ya no tiene chance de sobrevivir realmente si lo ingresamos a la unidad de cuidado intensivo, va a ser más el daño que se le va a hacer y vamos a prolongar más el sufrimiento. Entonces hablemos con la familia. Entonces los que no tenían voluntades anticipadas, pues la familia se le hacía consciente de que ese paciente estaba moribundo y que intubarlo, meterle sondas por todo lado iba a ser, el resultado iba a ser el mismo, pero más doloroso de todas maneras. Entonces se les colocaba una sedación suave como para que no sufriera, pero yo presencié varios finales. De hecho, en mis escritos también tengo el sufrimiento de los desencarnados, ¿no? Que es como ese limbo entre que están muriendo y la familia está allí. Había uno que es un cura, que él pues veía cosas. Entonces yo a veces lo que concluyo es que a veces la gente ve lo que ha visto durante su vida en esos últimos momentos o en lo que cree. El cura se quedaba mirando fijo al techo y decía, ya puedo ir contigo. Supongo que por su fe, pues él creía que estaba Jesús, que estaba Dios, pero pues uno a veces piensa si estaba alucinando, si estaba viendo realmente el portal que él se imaginaba, algo así. Otra era la sastre de Barcelona, una mujer que era sastre y estaba mayor y estaba también en momento final de vida. Y ella recordaba muchas cosas de las que ella había hecho durante su vida. Yo vestía a fulano de tal, yo hice el traje de este. Y un momento en que ella decía que veía a la hermana, pero pues yo en ese momento no sé si la hermana realmente estaba viva o estaba muerta y de pronto sí la estaba visualizando, ya sea recreando por su mente o viendo algo más. Hubo un caso también muy curioso que se lo narré también antes,
que es una mujer que yo le llamé, murió 2 veces. Fue un caso muy curioso porque la mujer padecía de una arritmia cardíaca que se llama fibrilación auricular. La mujer vivía sola, entonces pues un día llegó por sus medios a la clínica y la mujer decía que sentía que el corazón le iba muy rápido, que estaba mal, ¿no? Entonces se le monitorizó y se encontró que efectivamente la frecuencia cardíaca estaba bastante rápida, la fibrilación auricular estaba descompensada y entró en paro cardíaco. Se desmayó e hizo paro cardíaco, entonces se hizo maniobras de reanimación, se recuperó del paro, o sea, tuvo un paro cardíaco, se llevó a la unidad de cuidado intensivo y allá la mujer pues estaba desesperada que tenía que irse, que ella quería, pues ya cuando se recuperó, quería firmar alta voluntaria. Entonces, pues como no había nadie más, estaba en pleno uso de sus facultades, pues, y ya estaba un poco mejor, pues la señora firmó la alta voluntaria que la estaban esperando, decía. ¿Pero quién? No, el que estaba conmigo, pero pues vivía sola, entonces bueno, no se le puso mucha atención. Pero todo cobró sentido después, cuando 2 días después ya llegó nuevamente la mujer por una ambulancia. Entonces, al parecer, pues ella salió a la calle, pegó un grito, pidió ayuda y se desmayó. Entonces llegó la ambulancia, la encontró también en parada cardiorrespiratoria, le hicieron maniobras, la llevaron pues con signos vitales al centro médico nuestro. Yo la veía como que la cara se me hacía parecida, pero no me acordaba muy bien que era la misma mujer. Entonces una estudiante que estaba allí sí dijo, pero esta mujer estuvo aquí hace 2 días, fue la mujer que se firmó alta voluntaria y que tuvo el infarto y no sé cuánto. Entonces la mujer pues se ingresó y todo y decía que finalmente podía estar con la persona que venía con ella. Entonces, pero curioso porque hace 2 días había dicho algo parecido y ese día dijo algo parecido. Entonces, pues no sé, alucinaciones o no, pero fue un caso curioso. Y en la práctica médica, con pacientes que están graves, yo a veces los entiendo y me afano mucho porque se les haga algo, porque a veces cuando están balbuceando, ¿no? Cuando están haciendo como el quejido, pues obviamente es porque la persona tal vez está consciente, como me pasó a mí. Hay momentos en que yo quería gritar, pero yo no podía porque no me respondía a mis músculos de la fonación. Y yo por eso le llamo atrapado en el cuerpo en momentos en que yo sentía como ese dolor y yo quería gritar, pero no podía, pero como que estaba allí. Entonces los pacientes que yo veo críticos que están balbuceando a veces, pues yo tengo la sensación de que están ahí a veces todavía conscientes. Obviamente cuando se recuperan y por la sedación, pues tienen amnesia de esos episodios también. Pero a veces siento que sí, que quieren comunicarse, quieren gritar, quieren decir aquí estoy, ayúdenme, sálvenme, pero obviamente no, sus músculos ya no responden porque ya están en fallo orgánico múltiple y una cantidad de cosas. Pero sí he experimentado situaciones raras. También puse un caso de ejemplo el otro día, la primera vez que hablé de ello que te comenté, que era un abogado como de 40 años, un poco más, que tenía varios tumores cerebrales. Era un glioblastoma, se llama ese tumor cerebral, y pues él ya había tenido varias recaídas y lo había podido sacar adelante. Pero en ese momento ya no pudo ser posible extirparle quirúrgicamente esa recaída y tenía estatus convulsivo, estaba convulsionando, los neurólogos ya habían dado un visto de que no era reanimable, de que se preparara para final de vida, habían hablado con la familia. Entonces ya en la noche que siempre se complicaban los pacientes que no estaban los demás especialistas, pues nos llamaban a los médicos adjuntos de urgencias y pues yo subí, el paciente de la habitación tal, pues está muy mal, es final de vida y tal. Y yo subí, estaba la mamá de él y estaba el hijo, como de 16 años o 15 el muchacho, y entonces, pues ya el señor estaba con la mirada fija, ya había parado la convulsión por el medicamento, pero pues yo les dije, despídanse, hablen con él, díganle que lo quieren, lo que ustedes quieran decirle para que no se ate más a este momento. Fue un momento muy conmovedor porque entonces el niño le cogió la mano derecha y la mamá le cogió la otra mano y empezaron a hablarle. Yo estaba ahí observando y aunque la mirada ya estaba fija, los signos vitales ya estaban pues en descenso, empezó a derramar lágrimas. Entonces a mí me conmovió mucho, obviamente a ellas también les conmovió. Yo le dije, entonces estaba escuchando, aunque ya su cuerpo no respondía. No siempre pasa, pero yo lo he visto varias veces, en donde cuando le hablan a un paciente en estado crítico, en estado agónico, a veces hay algún gesto de que a mí me dice que sí le está escuchando. Y en ese momento vi esa lágrima derramar. Hubo otro caso súper curioso que se no lo conté, no lo he contado. Era una paciente, en España trabajé en varios sitios en la clínica y también trabajé en una residencia de ancianos.
y eran personas mayores. Aparte de la residencia de ancianos, estaba un área que era de recuperación postquirúrgica. Entonces llevaban pacientes a veces así, o pacientes que ya no había nada que hacer y los llevaban ya como para el final. Y recuerdo que era una mujer que había tenido un accidente cerebrovascular, que la mandaron ya prácticamente pues para que falleciera, ¿no? Pues se le colocara su sonda nasogástrica o no, etcétera. Y un momento en que ella pues también estaba con sus dos hijas, estaba el esposo de ella, y entonces pues yo leí la historia clínica y decía, no, pues esta paciente tuvo un accidente cerebrovascular masivo, ¿no? Era una hemorragia severa, una secuela severa. Y aunque estaba pues con la intubación y todo, pues igual ella no, pues no había mucho que hacer. Entonces yo hablé con la familia, me dijeron, sí, nosotros estamos seguros, ya el neurólogo nos dijo esto, que no había nada que hacer y pues aquí estamos con mi mamá y tal. Entonces yo también les dije lo mismo, entonces yo cuando me acerqué a ella, yo le toqué la mano y pues nada, yo sentía como esa prisa, ese afán de decirles a ellas, de pronto las esté escuchando y pues no sé, díganle algo antes de proceder a la sedación y todo. Y lo mismo, entonces empezaban a hablarle y entonces es como cuando algún dedito se mueve y dice, no, puede ser algo reflejo, pero de pronto sí es esa conciencia que todavía está allí, aprovechen el momento. Entonces yo les ayudaba, era como a generar esa transición lo mejor posible porque el sufrimiento, el llanto, el dolor es muy desgarrador, no solo para los familiares, sino para quien está en ese estado agónico, donde uno puede sentir esa angustia del ser querido. Como ha pasado casos donde yo les digo, no, si hay que luchar, hay que luchar porque hay posibilidades todavía, pues les digo, háblele para bien para que siga aquí. Pero hay momentos en que no, yo les digo, les ayudo a como asimilar eso en ese momento porque es muy duro dejar ir un familiar, pero les digo, hay que ayudarle a la transición, a esa transición, ya sea definitivo, que ya se muere y que no haya nada más, pues de igual manera hay que hacerlo, como si puede haber algo más. En mi opinión personal, yo creo que si hay un después de, que me ha costado muchos años aceptarlo, muchos años decir sí, porque pues van a decir, esta enloqueció, ¿no? Pero con todo lo que yo he visto y vivido, eh, yo ya hoy estoy más convencido de que sí. De hecho, ya no es que le tenga miedo a la muerte, sino como decía mi abuela, tengo miedo a cómo voy a morir de pronto, que quede ahí todavía padeciendo y me duela y todo. Esa partecita sí le tengo como ese temor, pero mientras esté en ese espacio atemporal donde no me duele nada, un estado de bienestar, de ahí para allá no puedo dar fe, obviamente no lo puedo comprobar ni puedo dar fe de que eso es así, pero siento que tal vez la mente, la energía, queda atrapada unos días allí en ese cuerpo que está agónico, o que esa energía sí trascienda a otro espacio y que de pronto en ese espacio se difumine. Hay un libro que yo escribí, se llama El limbo, lo que viene más allá, donde intenté describir. Sí, bueno, ahí intenté escribir ese, pues me tardé mucho en publicarlo porque, pues por eso, porque no sabía ni cómo escribirlo, porque a mí me gusta escribir, pero yo decía, ¿cómo convierto todas estas cosas a palabras y todo? Entonces fue bastante complicado como darle forma verbal a lo que yo trataba de recordar, lo que yo siento que vi. Una cosa eran como las escenas de estas memorias pues que yo menciono y otra era como diferente a lo que vi aparte de eso. Entonces yo me acuerdo que yo veía era como si fueran unos remolinos oscuros, ¿no? Donde yo, pues no sé qué pasaba allí. Yo digo que es que tal vez la conciencia, la memoria o lo que está allí se fragmenta, se disuelve y va a ser parte de esa misma energía universal o trasciende a otro lado. De ahí no sé más qué puede ser o qué pudo haber pasado. ¿Y en qué contexto viste estos remolinos oscuros? ¿Fue cuando tú estuviste viviendo tu experiencia cercana a la muerte? Sí, cuando sí, exactamente. Cuando estaba en ese estado, cuando siento que pues me encontré con esos recuerdos de mi amigo Adrián y cuando veía todas esas muertes que yo veía como que pasaban una tras otra, yo lo asimilo mucho. No sé si tú has visto la película Minority Report de Tom Cruise. Bueno, es una película donde él como que pasa así los recuerdos. Entonces se me asimilaba como, pues no es que los pasaba así como una pantalla, no, era como si yo me metiera en la vivencia, ¿no? Como lo del prisionero que murió con otros, es como si yo hubiese sentido lo que le pasaba, de hecho para mí era muy angustiante en ese momento y fueron lo que yo después empecé a tener recurrente, pues que fueron tantos, o sea, era una cosa que yo digo, fue demasiado impresionante, lo peor es que todos eran como muertes, ¿no? Como me estaba pasando a mí, ¿no? Era como que yo acababa de morir, estaba en ese estado, no, yo no sé bien qué era eso. Pero mi opinión personal es que si hay un algo después, ya hoy en día ya ahorita después de estas dos oportunidades de poder compartir mi experiencia, pues ya yo me siento cada vez más convencido de que sí. Y pues no lo sabremos hasta que nos pase realmente. Pero siento que después de eso, en mi propósito, por ejemplo, es convertir el dolor y el sufrimiento en una experiencia que deje reflexión para el ser humano.
De hecho, mis proyectos de ahorita de escribir, de crear letras de canciones, de recrear tragedias y todo eso, de hablar un poquito, es como todo ese contexto de hacernos conscientes de la muerte que está más latente, está más cerca de todos nosotros a toda hora, pero obviamente no podemos pensar en ello porque nos da miedo, a algunos les da miedo, pero yo creo que si pensáramos más en la muerte viviríamos un poquito mejor. En todos estos momentos yo insisto mucho de que hay que permitirse sentir, de que las emociones fluyan, buenas o malas, obviamente no pegarle al otro ni pegarle un tiro como pasa aquí en Colombia que hay tanta violencia. A mí la violencia me duele mucho, sobre todo porque viví fuera donde no vi violencia, era muy esporádico. Ahora último en España lamentablemente se está dañando mucho, mucha violencia, pero en esos 20 años que yo estuve hasta hace 3 que volví a mi país, no, yo no veía la violencia. Entonces, verla desde fuera me duele mucho y más cuando veo que la vida es tan efímera efectivamente. Entonces, Eh, ¿Cómo tú podrías definir el cambio de Andrés previo a su experiencia cercana a la muerte y post experiencia cercana a la muerte? Porque todos los relatos de las personas que lo han vivido, la mayoría, es una de las cosas más comunes, ¿no? Un cambio que marca la vida. sí, ese cambio para mí pues ha sido el de no sentir lo material como tan importante. Como que antes de mi accidente, pues obviamente uno estudia, pues a mí porque me gusta mucho la parte de la medicina, a mí me encanta, pero también, por ejemplo, uno le enseña mucho a tener cosas, ¿no? Como que para ser valioso hay que tener cosas, alcanzar una casa, a tener el título, tener el hogar, bueno, una cantidad de cosas también que son bonitas, pero también como a tener y tener. Y las personas también preguntan a veces qué tienes tú, no sé cuánto, dónde has estado. Después de eso, como que eso empezó a carecer de valor, ¿no? Como que empecé a decir, bueno, yo quiero vivir son experiencias, vivir momentos, vivir situaciones y también atreverse a hacer lo que uno siente, ¿no? Y yo a la gente y a mis pacientes les digo eso. Le veo muchos a veces suicidas, entonces yo les digo, mira, pues yo no soy quien para decirte si seguir adelante o no, pero a ellos les cuento sí mi experiencia. A ellos sí, con mis pacienticos así a veces yo les cuento, a mí me pasó esto, yo no sé si fue verdad o no, no sé si te sirva o no, pero estar en ese estado, aunque fue muy placentero, también uno extraña lo que es la parte física y el contacto con la gente que aún no lo pueda llegar a amar. Entonces, pues yo a veces les cuento un poquito esa parte. Me cambió mucho también en la sensibilidad, me volví hipersensible, que eso pues también me ha costado un poquito porque obviamente la gente tal vez no lo entienda, pero me volví hipersensible en el campo de las urgencias, donde yo trabajo, ¿no? Y obviamente tengo que controlar mucho esa parte, pero yo ver un paciente que está vulnerable, que de pronto le va a pasar algo, pues porque llegó o porque tiene un dolor, sobre todo el dolor para mí es algo que me causa demasiada sensibilidad y yo quisiera que ya se le pusiese ya, pues, ¿no? O la persona que dice a mí me pasa esto, pero no me entienden y no me creen, también me conecto más con esas personas porque médicamente a veces expresar un dolor, hay gente que el umbral de dolor es diferente o físicamente no se ponen a llorar porque les está doliendo, pero sí les está doliendo. Entonces yo como que esa parte la siento, me involucro mucho con esa emoción. Y es algo que siento que me pasó después del accidente, porque pues yo en la carrera, sí, veía también, obviamente como estudiante en el internado, veía pacientes aquí, sobre todo en Colombia, pues cuando yo estudié, pues veía mucha arma de fuego, accidente de tránsito, pero no me involucraba físicamente con ese dolor. Después del accidente, me llega el dolor como si lo estuviera padeciendo yo. Y es difícil de explicar. Pues médicamente están las neuronas espejo, donde uno tiene unas neuronas que hacen que como que uno se refleje en el dolor del otro. De pronto fue que se me hiperactivaron para sentirlo tal. Por eso tú ves en televisión que alguien se cae y uno como que se impacta y todo esto. Y en mi caso es como que después de ese suceso se me triplicó, ¿no? Y entonces yo quiero ese es el cambio que he tenido para mi vida mucho. Y el propósito de vida. Mi propósito de vida es transmitir mensajes reflexivos y humanos de múltiples formas que las he ido explorando durante todos estos años. Y eso es eso más o menos. Y también uno de los cambios es quizás es como vivir la vida de otra forma, aprovechando cada momento, no sé, sí, porque eso es frecuente también y no corriendo tan rápido, no tan la vida tan rápido, ¿no? De hecho, la velocidad que llevaba en esa época, pues obviamente se acabó. Mi mamá me decía,
pues porque obviamente las mamás, no sé por qué corre tanto, nadie se me subía al carro, pues porque les daba angustia, les daba miedo, pues porque yo era, o sea, es como si nunca te fuera a pasar nada y cuando se es joven, lamentablemente, y muchos jóvenes pierden la vida. Y yo cuando veo a un joven, pues aprovecho y le digo, mira, en tu casa te esperan, bueno, ponte el casco, consigo un buen casco, así sea en bicicleta, en patineta. Entonces yo les cuento, yo les llegué con un tráiler, con una mula, casi me muero, mi mamá sufrió mucho. Entonces hay que escuchar los ruegos de la mamá y también ser prudentes, porque la velocidad, como en mi caso, pues no me llevó a un buen momento. Aunque pues con esa situación viví todo esto que con el tiempo le he querido dar ese propósito de ayuda y de transformación del dolor en algo, ¿no? Haber estado acostado en esa cama, pues prácticamente 6 meses, porque los 2 primeros meses fueron con el corsé, no me podía mover absolutamente nada. Luego otros meses en silla de ruedas y todo. Fue algo bastante difícil de asumir, pero que a veces la vida nos para obligadamente y nos da una segunda oportunidad. No muchos tienen la fortuna de tener una segunda oportunidad por un accidente tan delicado y grave. Doctor Andrés, si hay una persona que está viendo esta entrevista y le tiene miedo a la muerte o quizás tiene la muerte ahí inminente, ¿qué le diría usted a esa persona? Yo le diría que después de lo que yo viví, pues que esté tranquila, que simplemente agradezca el haber tenido la oportunidad de sentir esta materialidad que tenemos ahora. En mi opinión personal, que hay un después de muy tranquilo, de estar uno en una paz total, donde uno se desprende del dolor, se desprende de las emociones de todo tipo, ¿ya? Que los seres queridos que lo extrañan a uno, pues uno va a quedar viviendo en ellos, porque el recuerdo, pues no se borra en quienes quedan aquí en este plano material y físico que conocemos. Pero les diría que estén tranquilos, que hay un después de intensa paz y tranquilidad. No les puedo decir qué más puede haber porque no, pues no sé qué más puede pasar allí, salvo lo que me pasó a mí en mi experiencia y que como les digo, pues yo siento que me encontré con mi amigo Adrián que justo murió en ese instante y que para mí eso me da la veracidad de que lo que yo experimenté fue algo real, de que después de aquí hay algo más, un plano que yo no puedo explicar ni puedo demostrar que posiblemente van a estar allí, en esa calma. La experiencia que les narré, que me contó la seguidora que tengo, de donde hicimos pues la recreación de lo que le pasó al papá. En el caso del papá, pues él contaba que se encontró con sus seres queridos, con su mamá que había muerto hacía poco y que eso le dio mucha tranquilidad y que él pues pudo volver para darles ese mensaje a ellas y que para ellas ha sido tan reconfortante que lo que le cuentan a la gente de que hay un después de tranquilidad y de paz. Con las experiencias que he visto también de gente al borde de la muerte, he visto que ellos a veces ven lo que han vivido durante sus vidas. Entonces, por eso yo digo que uno a veces tiene que recolectar experiencias bonitas y buenas también para que cuando esté en ese estado, su mente se quede inmersa en esos recuerdos bonitos para no padecer tanto. Doctor, bueno, usted hizo un cortometraje con IA, que más que el cortometraje en sí, yo intuyo que fue un proceso terapéutico, me atrevería a decirlo. ¿Cómo lo vivió? ¿Qué lo motivó a hacerlo? Y bueno, y quiero de antemano decirle a las personas que el cortometraje va a estar aquí en el canal para que lo puedan ver y también recomendarles el canal del doctor que va a estar en la descripción del vídeo. Sí, fue curioso porque de hecho yo cuando me fui para España, yo no había vuelto al sitio del accidente, sino hasta muchos años después, o sea, no volví a pasar por esa carretera. Pero siempre tenía en mi cabeza reconstruir todo, ¿no? Porque era como un bache donde yo no sabía qué había pasado, sabía que casi pierdo la vida, que mi familia sufrió mucho, que mucha gente me ayudó. Entonces yo siempre tenía como en la cabeza todo eso, ¿no? De hecho, las fotografías, mi mamá las odia, no son como 4 fotos del camión ahí volteado, el carro pues desbaratadísimo y todo. Entonces, pero yo siempre las guardé, ¿no? Entonces yo a veces en Instagram colocaba cositas así de narración, como le digo, apenas tenía poquitos amigos y yo colocaba gracias a la vida, esta fecha de octubre volvían a hacer cosas así. Y una vez que volví a Colombia, yo dije, yo quiero pasar por ahí. Había escrito otro libro, que ese libro pues es otro libro que tengo pues para mí y todo. Y entonces era como un manual de supervivencia que tenía de situaciones límite y tal. Y entonces yo lo tenía como impreso en borrador. Entonces fuimos al sitio del accidente y ya es doble calzada, ya no es lo mismo, ¿no? Pero estaba el poste, o sea, el poste con el que el carro se dobló. Entonces yo empecé a caminar por ahí y entonces me sentía como una pequeña ansiedad de haber estado allí a muchos años antes derramando sangre y a punto de morirme.
y pues ya había mucha maleza que había cubierto la zona cercana y todo. Y yo puse pues mi libro allí y pues como que sentía como una tranquilidad de estar allí y decir, uy, yo sobreviví a esta situación tan complicada. Y de pronto sí sobreviví para ayudar a otras personas a superar traumas más complejos por medio de mi profesión y todo eso. Y fue un momento liberador. Pero después yo seguía con ese impulso y siempre me estaba mi mamá, me repetía, cuénteme, no me gusta hablar de eso, me decía mi mamá. Decía, cuénteme, no. Entonces yo como que lo tenía en la cabeza a punto de explotar, me pasó como con lo de los recuerdos que cuento de las muertes estas. Y cuando descubrí la inteligencia artificial, pues yo dije, pues voy a intentar a ver, subirle las fotos, a ver si me recrea el accidente, pero pues lo hacía mal, ¿no? Entonces que el camión quedaba para un lado, para otro, no quedaba como eran las escenas más o menos que se narraban. Pero hubo un momento en que yo me involucré tanto que es como si hubiese estado recordando todo, aunque yo conscientemente digo, yo no me acuerdo del impacto, pero fue raro porque yo decía, no, es que tiene que ir así, fue muy curioso y empecé a subir las imágenes al generador VO3 que estaba de Gemini y eran videitos de 8 segundos, ¿no? Entonces, cada escena, imagínate, de 8 segundos, yo me demoré bastante semanas, meses haciéndolo, pero empecé a recrearlo y cada vez que empezaba a hacer una escena muy parecida, yo decía, uy, qué curioso. Entonces me empecé a motivar tanto para ver lo que pasó como para llenar ese vacío de mi mente y verlo, que yo dije, yo lo tengo que hacer. Lo hacía casi todas las noches después del trabajo de manera casi que compulsiva, porque a medida que lo iba recreando es como si estuviese recordando lo que me pasó. Entonces, como si estuviese metiéndome otra vez en todas las escenas. Eh, y cuando yo le mostraba pues pedacitos a mi mamá, decía, "Ay, no me muestre eso, ¿no?" Pero me decía, no, sí, sí, más o menos fue así, no sé cuánto. Pero como le daba tanto impacto, pues yo lo empecé a reconstruir para mí. Y la dificultad fue cómo recrear los personajes. Entonces subía fotos de cómo era yo en esa época, más o menos, de cómo era mi mamá, más o menos, aunque el personaje no quedaba pues como muy parecido entre escena y escena. En esa época era más difícil la consistencia. Y cuando lo terminé, bueno, me demoré como 17 minutos, o sea, lo hice como en 17 minutos, fueron más de 200 videos que yo acabé de hacer. Pero como era mi vida, era mi recuerdo, yo dije, tengo que terminarlo porque ya es una manera de visualizar lo que yo viví, de lo que yo experimenté. Y ahí fue cuando yo me di cuenta de que tengo una gratitud mucho más grande con el mundo, porque aunque yo soy médico, pues ya me di cuenta de que pasé por tantas manos, pasé por 3 equipos en 3 hospitales diferentes, por gente en carretera, mi familia. Entonces yo dije, esto le pasa a muchos pacientes también. Los pacientes cuando están críticos no saben que pasan por muchas manos, por muchos sitios, ambulancias, paramédicos. Y era una manera también de generar conciencia de que hay que agradecer al equipo de salud, de donde luchan por nuestras vidas. No lo digo solo porque soy médico, sino porque fui paciente en un momento crítico de mi vida y eso me permitió como dar ese agradecimiento y ese tributo y demostrar todo lo que puede haber detrás de la lucha por una vida de una persona, ¿no? Son múltiples personas que día a día se enfrentan a la muerte y que aunque se recuperen a veces agradecen, pero no son conscientes de todo ese trance. Te motivé a hacerlo para mostrar a la gente de que se puede luchar por la vida, de que el ruego de la mamá es cuando la tenemos viva, pues es fantástico. Mi mamá luchó por mí. De hecho, por ella tengo la pierna izquierda. Yo ahí cuento la historia porque en el segundo hospital me la iban a amputar. Mi mamá no me la dejó amputar y pues casi me le muero en el camino, pero por ella pues tengo mi pierna y también sobreviví por mi amiga Viviana. Entonces me motivé por llenar ese bache de mi memoria que yo quería llenar, pero era un impulso que no podía explicar también. Sí. Doctor Andrés Corral, muchísimas gracias por habernos acompañado hoy. Ha sido un gusto realmente compartir con usted. Esteban, muchas gracias a ti por la invitación y por permitirme llegar a, pues, a las personas que lo necesiten. Yo me he animado a compartir la experiencia después de tantos años, pues por lo que he comentado antes, pero también porque en el fondo siempre he tenido ese deseo de transmitir lo que yo viví para que a alguien le pueda servir, ¿no? A alguna mamá que necesite consuelo o algún padre, algún esposo, esposa, de que como que queda ese espacio después de, y a los seres queridos hay que ayudarlos a trascender cuando vemos que ya no hay revés, no aferrarlos a la vida con nuestras súplicas cuando vemos que realmente no hay nada que hacer. Y también les pido, aprovechando este último momento, que a los intensivistas los entiendan a veces, porque yo a veces chocaba como médico con los intensivistas porque decían, no, este paciente no hay que entrarlo. Pero a veces yo decía, hasta cuando hice la maestría de paciente crítico, pues ya ahí entendí un poquito más,
pero en ocasiones es verdad de que entrar un paciente en la unidad de cuidado intensivo en estado crítico es torturarlo, es meterle tubos, meterle sondas, prolongar la vida cuando a veces no hay nada que hacer. Si de pronto médicamente uno considera que sí, pues sí, pero si uno cree que no, no aferrarnos a ese cuerpo que está dolido y está en último momento, hay que dejarlo ir también. Muchas gracias, Esteban. Muchísimas gracias a usted y quiero agradecerles también a cada uno de ustedes por habernos acompañado hoy y si les ha gustado la entrevista con el doctor, compártanla, denle me gusta, suscríbanse al canal si no lo han hecho y así podemos llegar a muchas más personas. Nos vemos en el próximo episodio. Chao. ¿Viviste una experiencia cercana a la muerte? ¿Te gustaría compartirla en el canal? Escríbenos al correo